El escritor italiano Baltasar Castiglione dijo: perdonando demasiado a los malos, se comete una injusticia con los buenos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué gusto poder compartir con ustedes esta sesión del día de hoy. Bueno, vamos a recibir al primer caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, a veces uno en la vida tiene que negociar hasta con su verdugo. Aquí al que le cortaron la cabeza fue a mí. Él se merecía que le cortaran hasta los... Usted sabe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lolita, explícame la demanda en contra de Héctor y dime lo que exiges para resolver este caso. Bueno, buenas tardes, doctor Apolo. Yo pido que le remuevan la restricción contra mí. Él tiene una restricción, orden de restricción contra mí y quiero removerla y quiero que... Espérate un momentito, que no te estoy entendiendo y algo me está preocupando ya de entradita. Entre ustedes hay una orden de alejamiento, de restricción, un restraining order. Sí. Ok. La orden es para que él no se acerque a ti o para que tú no te acerques a él. Para que él no se acerque a mí, doctor Apolo. ¿Tú tienes la orden contigo ahí? No la traigo conmigo. Ok. ¿Ustedes tuvieron algún problema encontrándose hoy en el estudio o se han mantenido separados y tú te has sentido sana y salva? Sí. Ok. Entonces, tú has venido hoy para pedir que se disuelva o que se elimine la orden de alejamiento que tú tienes en contra de él. ¿Quién es él? ¿Qué relación tiene él contigo? Él es mi expadrastro. Él es tu expadrastro. O sea, ¿estaba casado con tu mamá? Sí. Ok. Y también vengo a pedir child support por mis hermanos, que son los hijos de él y mi mamá. Yo tengo custodia de mis hermanos. Ok, entonces, ¿cuántos son? Son dos hermanos. ¿Qué edades tienen? 9 y 10. 9 y 10 años. Son tus medios hermanos. Ok. Ahora explícame por qué me estás pidiendo lo que me estás pidiendo. Bueno, déjeme empezar desde un principio, doctor Apolo. Yo soy de Guatemala, mi mamá es guatemalteca y mi papá es de Ecuador. Y me vine a los 6 años a los Estados Unidos con mi mamá y con mi hermano Cristian. Y básicamente ella se vino acá porque mi papá la engañó, tenía otra familia y bueno, se vino como madre soltera. A los 11 años ella encontró a mi expadrastro, a Héctor, y se casaron, vivieron juntos y tuvieron mis hermanos que tienen 9 y 10 años, pero a los 11 años, entre 11 y 14 años, él abusó de mí. Y yo abrí corte y hice juicio y él se declaró culpable y sirvió 2 años en la cárcel. Espérate un momento. Entre las edades de 11 años, desde que se casó con tu mamá, ¿correcto? Sí. Hasta que cumpliste 14 años, abusó de ti. Y cuando me hablas que abusó de ti, ¿hasta dónde llegó el abuso? No llegó a penetrar, no me violó, pero sí me tocaba. Y bueno, pues quiero explicar un poco más. Cuando él al principio llegó a la casa, cuando vivió con mi mamá, cuando se casaron, él fue un buen padre. Pues yo no tenía un padre, una figura de un padre, pues yo no lo tenía. Mi mamá se vino aquí soltera y básicamente él era, bueno, mi padre. Y yo llegaba a la escuela, algo pasaba, yo llegaba y le lloraba. Y mi mamá, si me regañaba, yo llegaba y él me daba la razón. Siempre fue un buen padre. Llegaba a todos mis juegos, yo jugaba baloncesto, básquetbol y él siempre estuvo ahí. Fue mi padre. En todo caso fue mi padre. Pero hubo un momento, el primer incidente fue cuando yo vine de la escuela que me había golpeado, tuve un incidente en el juego de baloncesto que me empujaron y, bueno, venía dolorida y él llegó y me dijo que me quería dar un masaje y que me empezó a tocar y después empezó a tocarme todo el cuerpo y al final, pues, yo quise quitarme y él me agarró y... ¿Te forzó? Me forzó y, bueno, sentí que se excitó.
y yo me sentí mal y él me dijo que no dijera nada a nadie. Él me dijo que si yo le decía a mi mamá que íbamos a salir deportada, que mi mamá iba a deportarse y que iba a ir a la cárcel y que yo iba a perder a mi familia, que iba a perder a mis hermanos, pues. Y para mí fue algo muy duro. Fue muy duro porque yo estaba bien chiquita y él era el padre que yo nunca tuve. Pero yo no podía decir nada. Yo no podía decir nada. Hubieron varios incidentes donde ya que me sentara en sus piernas y pues así siempre seguía. Nunca me violó. ¿Pero te tocabas tus partes? Sí. ¿Obligaba que tú le tocaras a él? Eventualmente sí, empezó a escalar cuando yo empecé ya a tener más edad, cuando empecé a desarrollar. Yo desarrollé bien chiquita, a los 11 años. Y por lo tanto, pues yo siempre fui bien madura. Soy la mayor de todos mis hermanos, somos 4. Y para mí, pues fue un poco difícil tratar de decirle a mi mamá. Una vez yo le dije a mi mamá que qué tal si alguna vez o algún día me tocara a mi padrastro, me hiciera algo, ¿qué haría ella? Y ella me dijo que si él me hacía algo era porque yo me lo buscaba. Entonces yo no le quise decir nada, yo no quise ni abrir esa lata de gusanos. No quise abrirlo. Y básicamente, pues, desde entonces guardé todo eso y al final, a los 14 años, yo abrí juicio y... ¿Cómo ocurrió esa parte? Bueno, pues hubo una vez que él ya quería violarme, ya él quería Penetrarte. Y yo no me dejé, yo estaba en el cuarto, estaba buscando unos papeles porque mi mamá me había firmado para salir a una excursión con mi equipo. Y yo estaba buscando los papeles, mi mamá no estaba ahí. Cuando de repente sentí que cerró la puerta y él estaba ahí. Y yo le dije que dónde estaba mi mamá. Y él me dijo que no me preocupara y después me traté de salir y me empujó a la cama, empezó a quitarme la ropa y yo estaba buscando cualquier cosa para darle y después agarré el teléfono y el teléfono no tenía cordón y empecé con una mano a tratar de llamar 911, me lo quitó y me lo tiró, después jalé el resto del teléfono que queda ahí y se lo tiré y me levanté, me tiró al closet, pues fueron grandes golpes, quedé morir. Bueno, eso sí fue razón. Ok, sí, cállate la boca. Pero es que esa es la única verdad hazme el favor y cállate Es que no la puedo boca. seguir escuchando. Cállate la boca. Cállate la boca. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, quiero que me expliques el resto de cómo ocurrió ahí a los 14 años. ¿Cómo delatas a este hombre? ¿Cómo se involucra la policía? ¿Tu madre qué pinta en todo esto cuando se entera? ¿Ok? Regresamos después de este corto receso.